amigos? Un saludo desde Iglesia Navarra. Aún seguimos disfrutando de la Pascua, de la resurrección del Señor. Con un tiempo menos primaveral, pero seguimos en medio de las celebraciones, de las confirmaciones, primeras comuniones, bodas, bautizos, la Pascua del Señor, en el mes de mayo y romerías a la Virgen en todos nuestros santuarios. Pronto ya Pentecostés, porque estamos en el día de la Ascensión del Señor. Con nosotros un invitado de honor, don Eduardo Ludwig Sanzorrio, ¿no? Sí. Diácono permanente de nuestra diócesis. Enhorabuena. Gracias. Eduardo. De madre navarra y de padre austriaco. Sí. Dinos cuánto tiempo llevas aquí en nuestra diócesis de diácono permanente. De diácono permanente desde octubre del 2012. Desde el día del Pilar. Desde el 12 de octubre. Del Pilar, efectivamente, sí. Y bueno, no han aparecido en nuestras cámaras muchos diáconos permanentes. Explícanos un poco qué es un diácono permanente en la Iglesia Católica. Sí. Bueno, es una vocación que se conoce poco, por eso tampoco aparecemos mucho, se conoce poco y somos pocos. ¿En España cuántos más o menos? En España pues habrá un poco más de 300. Eso sí que es verdad que es un número que va creciendo. Ahora mismo habrá formándose pues igual unos 80. ¿En el mundo? ¿Cuántos más? En el mundo, las cifras del 2012, 42.000. 42.000 en el mundo, 300 en España y en nuestra diócesis. Y en nuestra diócesis estamos 3. 3 diáconos permanentes, muy bien. Cuéntanos un poquito qué es el diaconado permanente en la Iglesia. Sí, es una vocación muy antigua, aunque sea tan desconocida. Nace pues prácticamente cuando nace la Iglesia, un poquito después. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un pasaje donde los apóstoles, pues para ciertas tareas, deciden imponer las manos a 7 varones para asumir esas tareas que ellos ven que no son las suyas propias, porque ellos dicen que ellos deben dedicarse más a la santificación y a la oración, y otros más al servicio. Es decir, es una vocación de servicio pues que nace pues en los inicios de la Iglesia, luego esa vocación va creciendo. Vemos a los diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles bautizando, proclamando la palabra, sí. Y luego pues ya a finales del Imperio Romano, luego en principios de la Edad Media, pues es cuando están en auge. Luego ya esa figura pues va decayendo y al final desaparece. Y luego ya en el Concilio Vaticano II vuelve a resurgir esta vocación. Y es una vocación, pues como he dicho, de servicio. Yo creo que, pues vamos, como me lo ha resumido, pues para ayudar al prójimo. Tiene la peculiaridad de que, por un lado, somos ministros ordenados, es decir, nos ordenan igual que los sacerdotes, aunque en otro grado. ¿Recibís el sacramento del orden? Recibimos el sacramento del orden, eso es, que tiene 3 grados, el diaconado, el sacerdocio y luego pues el orden de los obispos. Y pues eso, somos ministros ordenados. Y luego, pues en la vida, claro, se distingue mucho lo que hacemos nosotros a lo que hacemos los sacerdotes, aunque bueno, hay cosas que podemos hacer tanto unos como otros. Sí. Luego iré concretando. Otra peculiaridad es que se admiten casados, es decir, la mayoría de los diáconos son personas que están casadas, que tienen su familia y que en algún momento les llega esta vocación y deciden ordenarse. De hecho, los otros 2 diáconos que hay en Navarra están casados, ¿no? De hecho, los otros están casados, sí. Y el 90% están casados. Y otra cosa que nos distingue es que somos pues, personas que tenemos un trabajo civil aparte de nuestra encomienda en la Iglesia. Es decir, pues, nos sustentamos con nuestro trabajo propio, sí. Vivimos en el mundo, los que tienen familia pues están ahí pues, con sus hijos, vamos, pues como una familia. Sí. No, tú tienes todo un currículum como licenciado en Económicas, ¿no? Correcto. Actualmente, aunque eres también licenciado en Teología, sí. Pero estás dando alemán por tu origen, ¿no? Estás dando alemán en el Colegio de Maristas y asignaturas en este mismo idioma, ¿no? Correcto, ahora mismo yo, pues mi trabajo es de profesor de alemán, luego entraré un poco a detallar porque, vamos, es trabajo, pero también es vocación, porque es un servicio. Luego entraremos en detalle. Los diáconos, pues eso, van desapareciendo, surgen, estamos la mayoría casados, no es mi caso, pero la mayoría sí, está la opción que es la mía de hacer un voto de castidad y vivir en celibato, y luego pues eso, tenemos nuestro trabajo civil. De acuerdo.
Y, por ejemplo, claro, la pregunta del millón es siempre, bueno, ¿y por qué no te ordenas sacerdote? Imagino que te habrán hecho miles de veces, ya que lo digamos en televisión, Sí. La última, ¿no? Es una pregunta que surge, y más en mi caso, que no estoy casado, porque luego se piensa, bueno, el diaconado, pues, es algo para casados que igual pues les gusta acercarse al sacerdocio y como que llegan al diaconado, pero no llegan más. Pero claro, el diaconado no es un medio cura o un quiero y no puedo en el sacerdocio, que muchas veces se plantea así. Es una vocación propia, con un carácter propio, con unos carismas y unos servicios propios, y se puede vivir desde el celibato como desde la vocación de casado. La pregunta, claro, surge un poco desde el desconocimiento. ¿Qué es un diácono? Conocemos el diaconado como un paso previo al sacerdocio. Efectivamente, siempre es como provisional para los que se ordenan presbíteros, ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos en la cabeza, y ese paso, pues yo pienso que está muy bien, pero claro, no es nuestro caso un paso previo a, sino que es una vocación pues completa, en sí misma, que luego pues hay que desarrollarla, y bueno, hay un desconocimiento, y desde el conocimiento pues surge la pregunta, bueno, ¿los diáconos qué? ¿Por qué no te ordenas? ¿Por qué no quieres ser más? ¿Por qué te quedas a mitad de camino? Pero no me quedo a mitad de camino, para mí esta es mi vocación. Y es tu camino. Y es mi camino, y es mi camino pleno. De acuerdo. ¿Qué hace un diácono? Bien, muy distinto, hace muchas cosas. Vamos a empezar un poco en la teoría. Caridad, servicio, ayuda al prójimo, liturgia y palabra. Vamos a especificarlo. La caridad pues es todo el servicio al prójimo. Solemos estar especialmente con la gente más necesitada. ¿Quién es la gente más necesitada? Bueno, pues esto también es muy amplio, pero vocaciones clásicas del diácono son estar con los pobres, por ejemplo, trabajar en Cáritas, o estar pues con inmigrantes, con colectivos pues marginados por el motivo que sea, pero claro, la caridad es más. Esto también me preguntan ellos, bueno, pero tú eres profesor, ¿no? Esto no es un servicio a alguien marginado, pues no, realmente no lo es. Pero sí es una vocación de servicio, es decir, el servicio a la caridad al prójimo es mucho más amplia. En mi caso yo soy profesor y el servicio es dar clases. Yo como profesor de alemán me gusta impartir esta asignatura, además que yo pues procedo de un país germanoparlante y es un servicio que hago a esas personas. Dentro de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Que es una obra de misericordia que muchas veces nos olvidamos de ella. Efectivamente. Los otros dos diáconos, uno está precisamente en una misión penitencial, ¿no? Con presos, y el otro está en el mundo de la sanidad, el mundo de la salud, en la atención a los enfermos, ¿no? Correcto, que son dos vocaciones muy diaconales, la cárcel, los presos, y la otra los enfermos. Tiene siempre el diaconado también una vertiente litúrgica, ¿no? Correcto, sí. El diácono pues tiene sus funciones en la misa, proclamamos el Evangelio. Es curioso porque a veces parece raro viendo curas por qué sale el diácono a leer el Evangelio. Bueno, pues es que es lo propio nuestro. Significa pues que nosotros tenemos pues también como un pilar la palabra, el Evangelio, proclamar la palabra en muchos ámbitos, en uno de ellos en la misa. Luego lo que es la liturgia, tenemos un servicio en el altar, estamos ahí como somos personas al servicio del prójimo, servimos el altar. Y luego pues eso, somos ministros ordenados, que también pues la liturgia no es solo la misa, la liturgia también es la liturgia de las horas, los rezos, pues también nosotros, igual que los sacerdotes, rezamos todos los días la liturgia de las horas. Efectivamente. Y luego una serie también de funciones, por ejemplo, todo el tema de los funerales, también en la administración del sacramento del matrimonio, ¿no? El bautismo, correcto, etcétera. Y que en una carestía también presbiteral, pues cada vez, claro, tiene más campo en la Iglesia, precisamente por una necesidad grande en nuestra diócesis, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Eduardo, porque nos vamos con unas imágenes del Papa Francisco. Hace tiempo que en este programa no le traíamos aquí a primera página una respuesta a unas preguntas del movimiento de Schoenstatt, una preciosidad, es decir, con esa expresividad que tiene el Papa Francisco, es como para no perder ripio. Adelante. Santo Padre, ¿compartiría con nosotros un secreto? ¿Compartiría con nosotros su secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo,
al pobre y al desamparado? Bueno, no tengo la más pálida idea, pero no importa, veré qué puedo decir. Un poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, no sé, esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él, tengo mucha confianza, yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, no, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, es el coraje, ¿no? San Pablo decía de dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Acordémonos de Abraham, cuando como buen judío le regatea a Dios que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20. O sea, es cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice: mira, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quédate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, ¿eh? Gente, en la oración, con coraje, rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante.
aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el padre superior general de ustedes o director general haya hecho referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Kettenich y al rechazo, ¿no? Ese es signo de que un cristiano va adelante. Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo, qué lindo, ¿no? Y nada más. No, el rechazo, ¿no? Pues ahí está el aguante, aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. Y después, una cosa que es inevitable, no ver, un poco para, vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro, ¿no? Hay un solo centro, es Jesucristo, ¿no? Sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más claras, ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado, o acá el mundito de la curia, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? Eso a mí me ayuda. No sé si es mi secreto o no, pero ciertamente me acuerdo que cómo cambió la concepción, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante. O sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa y otra cosa era verlo desde allá, del estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa, ¿no? Esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos quedamos encerrados en nuestro mundito que nos defiende y todo, bueno, no terminamos de entender, ¿no? Y no terminamos de saber cuál es la verdadera situación de una verdad. Me decía en estos días que hubo un gran encuentro acá de penalistas mundial, ¿no? Uno de ellos, hablando de experiencias, en privado estábamos hablando en ese momento, me decía, y a veces me sucede, padre, cuando voy a la cárcel, de llorar junto con un preso. Entonces, ahí tenés un ejemplo. O sea, él ve la realidad, ¿no? Desde el derecho, de lo que tiene que juzgar como juez penalista, sino desde la llaga que está allá. Y ve, esta verdad la ve allá, la ve mejor. Y para mí una de las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tiene la gracia a veces de llorar con un preso, ¿no? O sea, ir a la periferia, ¿no es cierto? Así que yo te diría, una sana inconsciencia, o sea, que Dios hace las cosas, rezar y abandonarse, coraje y aguante y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre decirte de lo que a mí me pasa.
Magnífico, como siempre, el Papa Francisco. Una sana inconsciencia y ese coraje, esa audacia y ese aguante, ¿no? Él es testigo de milagros, ¿verdad? Por eso reza así y confía así, por eso se abandona. Imagino que te habrás sentido muy identificado también en tu vocación, ¿no? Sí, el Papa Francisco, que habla de la periferia, de los pobres, sí. Eso es muy diaconal. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Tú este ministerio, Eduardo? La pregunta que nos puede asaltar es, ¿no podías haberlo vivido desde la vocación bautismal, desde el laicado? ¿Por qué te ordenas? Sí, es una pregunta muy frecuente. ¿Para qué hace falta ordenarse diácono? Para hacer estas tareas, para estar en la caridad, para pues, proclamar el Evangelio, para ser catequista. Bueno, lo que pasa es que hay que entender lo que es el sacramento del orden. Somos ministros ordenados, como he dicho antes. Nos configuramos con Cristo, igual que el sacerdote. El sacerdote, como sabemos, pues cuando confiesa, cuando consagra, pues él es Cristo. Él representa de una forma invisible pero real a Cristo. Y lo nuestro es lo mismo. Nosotros cuando actuamos de diáconos, cuando estamos en la caridad, en la palabra, en la liturgia, somos pues un signo sacramental de Cristo, representamos a Cristo. Voy a poner un ejemplo desde mi vocación. Yo, pues una de las cosas que hago es dar clases de alemán. Cuando me ordenaron, estaba yo en otro colegio, volví de la ordenación, la primera clase que tuve, estaba dando alemán y dije, yo no soy el mismo. No sé si los alumnos están dando cuenta o no, pero yo no soy el mismo porque yo ahora soy Cristo. Represento a Cristo haciendo este servicio. Cristo a esos hijos queridos, que son mis alumnos, les está transmitiendo pues este conocimiento, les está haciendo crecer como personas. Es, digamos, la presencia de Cristo en el mundo como Cristo siervo en las tareas que el diácono hace. Signo sacramental de Cristo, efectivamente, sí. Es la diferencia. Pero, tú dentro de esta vocación diaconal tienes una vocación específica, diríamos, ¿no? Hay una llamada del Señor a la juventud, a la catequesis, a los niños. Tú vives con pasión esta entrega, bueno, por esta llamada que Dios ha puesto en tu corazón. Explícanos un poco. Sí. Pues en mi caso siempre me he sentido llamado pues, a ayudar pues, a los niños, a los adolescentes. Como catequista, por un lado, para acercarlos a Cristo, o también pues, en todo lo que necesiten. Pues, si yo sé alemán, pues puedo dar clases de alemán. Y así, pues bueno, esto es estar al servicio de ellos. Es una vocación pues, de buscar a Cristo en ellos. ¿Por qué los niños? Porque ellos necesitan pues, la ayuda de nosotros para crecer pues, tanto en el ámbito religioso como también pues, en su persona, en sus valores. Y ahí pues yo como diácono, digamos pues como signo sacramental de Cristo en mí, hago ese servicio. Sí. Tú has sido director de un colegio, tú estás ahora en la parroquia Sarriguren ejerciendo tu diaconado. ¿Qué crees que piden los padres cristianos hoy a la Iglesia? ¿En qué sentido la Iglesia les tiene que acompañar a unos padres cristianos? Sí, pues por un lado los padres piden formación. La Iglesia tiene que formar a los padres. Y luego hoy en día yo creo que los niños igual están mucho más solos que antes, porque hoy en día los niños pues ya no trabajan, ahora trabajan los dos padres, están más solos y necesitan los padres muchas veces saber con quién dejarlos, bueno, no solo con quién dejarlos, sino con pues delegar muchas partes de la educación. Y ahí confían mucho en la Iglesia, en los colegios religiosos, en las parroquias. Voy a hablar un poco de Sarriguren, la parroquia de Sarriguren, que es un barrio joven con muchos niños, pues hemos montado pues una movida de tiempo libre, que nos reunimos los sábados con los niños para hacer un poco de catequesis, pero también programas más lúdicos, juegos, hacemos campamentos, hacemos convivencias. ¿Qué pasa ahí con esos niños que se sienten parte de la parroquia? Encuentran que hay un lugar para ellos en la parroquia, que a la parroquia no solo van los mayores, que también van los niños, se conocen, así se ayudan unos a otros, y a los padres el servicio que hacemos es no solo de poder atenderlos, y así pues un poco dejar a los padres esos ratos para que hagan otras cosas, sino que estamos educando a esos niños, educándolos en la fe. Y si hablamos de un colegio, pues aparte de la fe, pues en otro tipo de materias y siempre con la visión cristiana. De acuerdo. Pues nos tenemos que despedir ya, Eduardo, porque terminamos el programa, pero qué bien que justamente traigas a colación
esta labor de los padres que actualizan su bautismo con ocasión de la educación de sus hijos. Sí. De acuerdo. Pues un saludo a toda la diócesis, de don Francisco especialmente, en Maputo, en Mozambique, como representante de la Conferencia Episcopal Española, en un importante congreso donde están todas las conferencias episcopales, tanto europeas como africanas. Un saludo y hasta pronto. Feliz Pascua de Resurrección y hasta Pentecostés. Adiós. Gracias, Eduardo. Gracias.